Anda pa'l carajo, coño. Un video más, mi gente. Robando contenido. El día de hoy veremos cómo demonios lo hacía Akinator de la polilla. Amigo, Akinator, amigo, yo me acuerdo de Akinator por la época acá de... No sé la época, pero me acuerdo que lo veía por el Germán, por Fernanfloo, bueno, y también un montón de youtubers del momento que se la pasaban jugando a Akinator. Si viviste la época dorada de YouTube, probablemente sepas quién es este. Su nombre es Akinator y en los años mozos de esta plataforma había vídeos suyos por todas partes. Gente alucinando con la forma que tenía para adivinar. Que literalmente Akinator era full preguntas de sí, no, no sé, probablemente no, quizás, tal vez, posiblemente. Supongo que eso se basaba el tema de buscar a la persona que querías adivinar acá de full preguntas. Con la forma que tenía para adivinar y otros intentando engañar a la máquina. Sin embargo, casi nunca la engañaban. No puede ser. Y eso es curioso porque en aquella época todavía la inteligencia artificial no había pegado el boom mediático que ha pegado hoy en día. Por lo que a todo el mundo se le venía la misma pregunta. ¿Cómo demonios lo hace? Es que si en esa época el tema de la IA y todo eso no era como hoy en día, era súper primitivo. O sea, era full, se basaba como posibles resultados entre sí, todas las preguntas que hacía entre sí, no, tal vez, no sé, a lo mejor, capaz, depende, posiblemente. Y aunque es cierto que la gente ha teorizado durante todos estos años, nadie conoce realmente cómo funcionaba por detrás. Pero para que lo entendamos, A ver, ilumíname. tenemos que irnos un poco atrás, al origen de Akinator. Akinator nace en 2007, en Francia, dentro de la empresa tecnológica Eloquence, que fue fundada también ese mismo año, por el ingeniero Arnaud Maigret y Jeff Delot. La idea del proyecto era bastante simple, crear un programa capaz de adivinar en qué personaje pensaba mediante algunas preguntas sucesivas. Y esto no venía de la nada. Su inspiración fue el antiguo juego de lógica llamado 20 Questions, o lo que conocemos en español como el juego de las 20 preguntas. En este juego, por si no lo conoces, una persona piensa en un objeto o personaje, y el resto intenta descubrirlo con preguntas de sí o no. O sea, lo mismo de Akinator, de en plan, oye, ¿y tu personaje come comida? Sí. ¿Y tu personaje usa una gorra verde? Sí. ¿Y tu personaje dice chorizo, carajo? ¿Sí? ¡Ah! Es el Vegeta 77. Los creadores de Akinator eligieron un genio azul ya que, aunque en aquel momento las páginas web en internet no tenían ni de lejos la estética de hoy, tampoco era plan de que hubiese una pantalla con preguntas de Amigo, sí sí o no. se vería horrible acá. Esto le da al juego una identidad que con el paso de los años sus creadores agradecerían bastante. Es que sí, el mono de Akinator hoy en día es súper emblemático, si se puede decir, por la gente interna, amigo, es súper emblemático, todos lo ven, bueno, por la mayoría que haya vivido esos años, lo reconoce, lo ve, el del Akinator. Amigo, yo creo que cualquiera ve así una divina así, similar a Akinator, y dice, el Akinator, y posiblemente sea de un juego, otro juego, una peli o algo, un dibujo random. Tú ves acá, ropa azul, es un adivino, el Akinator. Lo curioso de Akinator es que cuando salió por primera vez no tuvo el éxito que sus creadores esperaban, teniendo en cuenta que en aquella época, en la fase llamada la web 2.0, las páginas interactivas como Akinator eran bastante populares. En esas épocas el Omegle estaba súper pegado, amigo. Todos hacían contenido en Omegle, bromas en Omegle, conociendo gente en Omegle. Amigo, era súper bueno, amigo. Había pasado un montón de mierda ahí, era súper chistoso. Según yo, le terminó cerrando, ¿no? A ver, es que igual normal, porque luego Omegle, como era algo así como para interactuar con mucha gente, acá sin restricciones, está lleno de degenerados. A mí yo creo que si búsquense acá videos de gente en Omegle, pero acá la parte oscura, van a ver que lo van a encontrar con gente súper degenerada, pero cuando digo degenerada era un montón, amigo. Normal que la hayan cerrado. Ahora supongo que la habrán reabierto o habrán sacado una copia o por ahí, porque, amigo, no creo que algo tan famoso y tan pegado en ese momento como el Omegle haya desaparecido completamente, ¿sabes? Por ahí demás habrá cosas similares. No fue hasta finales de 2008 que Akinator comenzó a experimentar un fuerte crecimiento en Europa, especialmente en países como Francia, Israel y Alemania, lo cual ayudó a sus fundadores a seguir con el proyecto. Según datos de Google Trends, ya en 2009 Akinator alcanzó uno de sus picos de popularidad, llegando a superar el 1.000.000 de visitas por día. Pero no fue hasta 4 años después que todo esto cambió. En 2013, el famoso youtuber inglés KSI publicó este vídeo,
En aquella época, KSI tenía un fanbase bastante grande, que veía todo lo que el Ah, espera. Amigo, este es amigo, creo que lo conozco. Ahora que veis esa imagen y este frame acá, creo que lo conozco. Amigo, sí, mira, amigo, yo lo conozco por puros memes. El del tipo flotando y elevándose, en el que están jugando un juego de terror y se asustan y empiezan a correr. Y cuando está con el Speed, y el Speed le da uno de esos ataques esquizofrénicos. Y amigo, también me acuerdo otro, cuando estaba así de chill, así sin hacer nada. Y de repente se voltea súper rápido y asusta al de atrás. Lo conozco por puros memes, amigo, ni siquiera sabía quién era. que veía todo lo que el youtuber publicaba. Pero el juego que creaba Akinator al hacer preguntas que cada vez se acercaban más al personaje hizo que el vídeo explotase. Ah, Hoy en día, ahí este vídeo la tiene más de 10 pegó. millones de visualizaciones. Ahí la pegó y en dio ambos. comienzo al boom mediático más grande que Akinator iba a experimentar nunca. Ahí la pegó en Los ambos, la siguientes pegó en en hacer ambos. vídeos fueron PewDiePie, Fernanfloo, Lu. Y la salida del juego como aplicación móvil hizo que todos sus fans también pudieran probarlo, lo cual hizo que Akinator rápidamente subiese a las 100 millones de descargas y tuviese decenas de millones de usuarios en su página web. Y ahí fue donde todo el mundo comenzó a jugarlo. Youtubers, y después de los youtubers, ahí todo el mundo, todos lo jugaban acá para buscar a personajes, su youtuber favorito y todo eso en el momento, amigo. Si ahora me dice que los servers se caían a cada rato, no me sorprendería, la verdad. Es interesante el concepto de Akinator, entre preguntas de sí, no, tal vez, probablemente. Buscar personajes y tal, así, de cualquier cosa, por lo menos que sea medianamente conocido. Por ejemplo, dudo que me encuentre a mí, un pendejo con un canal de cadencia, y uno secundario en el que se dedica a robar contenido. Pero ahora que hemos llegado a este punto, vamos a responder a la pregunta por la cual habéis entrado al vídeo. ¿Cómo demonios lo hace Akinator realmente? Lo primero adivinaba. que hay que entender es la idea principal del Lo juego de las adivinaba. 20 preguntas, su inspiración. La clave de este juego consiste en reducir poco a poco el número de opciones posibles mediante preguntas. Y aunque esto suene bastante lógico, en realidad es mucho más complejo de lo que parece. Porque en teoría de la información ocurre algo bastante curioso. Una pregunta de sí o no divide las posibilidades en dos grupos. Con n preguntas binarias puedes distinguir hasta 2n posibilidades diferentes. Por ejemplo, 2 elevado a 20 igual a 1.048.576. Ok. Eso significa que con 20 preguntas bien elegidas se puede diferenciar más de 1.000.000 de opciones. Claro, y ahí iba descartando como las posibilidades. Ahí se iba reduciendo posibilidades que podían ser de lo que le estás preguntando. Descartaba algunas cosas y seguía con otras cosas. Y ahí iba reduciendo y buscando entre tal. Por eso es que el juego de las 20 preguntas funciona tan bien. Pero la verdadera clave no está en el número de preguntas, está en cuáles eliges. Por ejemplo, si la mitad de los personajes son ficticios y la otra mitad reales, preguntar ¿es un personaje ficticio? Divide el conjunto casi. Sí, ahí te decía, oye, ¿tu personaje es ficticio? Decías que no, y aquí estaba un montón de juegos, películas, supongo. ¿Personajes de películas se contarán como ficticios? Porque luego son actores. Supongo que a los actores le añadirá reales y a los personajes ficticios. Y ahí te agarrará con las personas reales, no sé, famosos, actores, empresarios, gente de renombre, científico, todo eso, tal. Y ahí luego no sé, te irá preguntando tú, mide 2 metros, se dedica a la botánica, ha comido manguita en los últimos 3 días. Preguntar ¿es un personaje ficticio? Divide el conjunto casi en dos partes iguales. Esto es muy eficiente. En cambio, preguntar algo como ¿es astronauta? Sería mucho menos útil porque probablemente solo eliminaría algunos pocos personajes. Y es aquí donde entra el algoritmo de Akinator. El sistema busca constantemente las preguntas que mejor separan las posibilidades. En teoría de la información, esto se relaciona con un concepto llamado entropía. La entropía mide cuánta incertidumbre hay en un sistema. Cuantas más posibilidades existen, más incertidumbre hay. Y cada pregunta sirve precisamente para eso, para reducir esa incertidumbre. Después de unas pocas preguntas, Akinator ya ha eliminado una enorme cantidad de opciones. Y es entonces cuando empiezas a jugar con tu mente. Porque imagina que estás pensando en Vegeta 777. Con Vegeta te preguntará, ¿tu personaje es real? ¿Tu personaje es famoso? ¿Tu personaje hace videos en YouTube? ¿Tu personaje juega Minecraft? ¿Tu personaje se lo identifica con el color morado? Y ahí te saldrá Vegeta, así. O algún otro youtuber relacionado. Pero yo creo que sí o sí te saldrá Vegeta porque es como el más famoso, así como de lo que dije relacionado. Las primeras preguntas pueden ser muy generales. ¿Es real? ¿Es hombre? ¿Es español? Pero cuando el sistema ya ha reducido mucho esa lista, puede permitirse hacer una pregunta muy específica como
¿Tu personaje tenía un caballo llamado Vicente? Re específico. Luego Akinator hacía como preguntas re específicas. Cuando ya está captando, dice algo súper específico así. Tu personaje tiene una serie de Minecraft llamada Planeta Vegeta. En ese momento a ti como jugador te explota la cabeza. Pero en realidad Akinator no está leyendo tu mente. Simplemente ha ido reduciendo una lista en la que cada vez quedaban menos personas, hasta que finalmente decide arriesgarse. Está Pero hay descartando otro ahí. detalle que hizo que Akinator fuese tan preciso y que mucha gente pasó completamente por alto. Y es... ¿qué ocurría cuando Akinator no acertaba? Sí, cuando Si fallaba. el sistema fallaba, te preguntaba cuál era el personaje en el que estabas pensando. Sí, Y ahí estaba la verdadera Es lo que clave del dije ahí. sistema. Porque todas esas respuestas se añadían a la base de datos del juego. Lo que significaba que cada jugador, sin saberlo, estaba entrenando el algoritmo. Por eso, durante el momento de mayor popularidad del juego, Akinator también era más preciso que nunca. Porque cuantos más jugadores había, más aprendía el sistema. Esto es algo que hoy tenemos día a día en nuestro mundo, pero quizá no es tan fácil de ver a simple vista. El término Machine Learning es una rama de inteligencia artificial que consiste básicamente en hacer que un sistema aprenda a partir de datos. Cada vez que un usuario interactúa con el mismo, genera información que permite mejorar las predicciones. Esto es exactamente lo que hacen hoy muchas plataformas tecnológicas. Netflix o Google usan algoritmos que aprenden de millones de usuarios. el famoso algoritmo. Cuando tú interactúas con uno de estos servicios, generas datos como qué ves, cuánto tiempo lo ves, qué buscas, qué ignoras, y con esta información los algoritmos predicen qué contenido es más probable que te interese. Y aunque es cierto que Akinator no era tan sofisticado ni era una inteligencia artificial, sí fue de los primeros en aplicar una idea que hoy está en el centro de muchos sistemas tecnológicos. Es que sí, básicamente Akinator fue el pionero. Es que sí, básicamente Akinator fue el pionero en el algoritmo, acá relacionando una cosa con otra y todo eso así para saber lo que te gusta, o lo que quieres buscar, lo que quieres en general, ¿sabes? Sí fue de los primeros en aplicar una idea que hoy está en el centro de muchos sistemas tecnológicos. Cuantos más usuarios interactúen, más aprende el algoritmo. Pero si algo hemos aprendido de la tecnología es que nunca deja de avanzar. Y lo que un día parece increíble, con el tiempo deja de sorprender. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Akinator. Al principio, el juego parecía casi magia, una página web capaz de adivinar en quién estabas pensando haciendo solo 5 preguntas. Pero una vez los jugadores empezaron a entender el truco, el efecto sorpresa desapareció. La gente ya sabía por dónde iba a tirar Akinator. Y lo que un día parecía un genio capaz de leer tu mente, se convirtió simplemente en un juego que siempre repetía la misma fórmula. Es que sí, Akinator era un producto de su época. En esa época donde no había tanto algoritmo y todo eso, el internet era más primitivo, más sencillo. En general, YouTube, redes sociales, todo eso. Y juegos como estos, aunque se vieran simples acá, amigo, eran la bomba. Y hoy en día, con temas de IA, acá algoritmos, acá recolección de datos, todo eso ya, Akinator ya quedó en el olvido. Quedó como un sello a la izquierda ya. Akinator no tiene nada que hacer con ChatGPT, búscame un youtuber de gorra verde que tenga un perro y que diga chorizo carajo. A ver, espera, de hecho voy a intentarlo. Hola ChatGPT, estoy pensando en un personaje de gorra verde que tiene un perro blanco y dice chorizo y carajo. ¿Quién es? Por la descripción sube videos en YouTube. Ahora me dice Ferran. Sí, puede ser Ferran Flow. Ahí está, amigo. A mí la palabra clave era youtuber o es conocido en YouTube, así, ahí la capta. Además, Akinator tenía otro problema y es que el juego prácticamente nunca cambió. El Akinator que apareció en 2007 es casi exactamente el mismo juego que tenemos hoy. Las mecánicas no evolucionaron, no aparecieron nuevos modos de juego, no hubo grandes cambios en la experiencia. Lo único que realmente crecía era la base de datos de personajes, más nombres, más referencias, más posibilidades, pero el sistema seguía funcionando exactamente igual. Preguntas, respuestas y una predicción final. Y en un internet que cada vez avanzaba más rápido, esto empezó a quedarse atrás. Sí, es que las cosas ya no son iguales ya, amigo, hubo mucho cambio de aquí a 5 años. Imagínate en la época de Akinator, el internet cambió totalmente, la gente cambió, todo lo alrededor cambió, así ya Akinator quedó en el pasado, ya quedó muy atrás ya. Es que esa era la magia de Akinator, apareció en un buen momento, en los inicios, pegó como tenía que pegarla, igual que otras cosas del momento ya se fue ya, pero fue súper bueno en su momento. Los juegos multijugador se hicieron más populares, las aplicaciones se volvieron más complejas
y las redes sociales empezaron a dominar el entretenimiento online. Incluso el propio YouTube, que había ayudado al juego a hacerse famoso, empezó a perder interés en él, ya que los creadores de contenido no encontraban nuevas formas de jugarlo. No, Akinator. El formato simplemente se había agotado. Y para rematar, la propia inteligencia artificial que se inspiró en su modelo terminó superando la sorpresa que Akinator había creado. Hoy en día la página web de Akinator sigue existiendo. De hecho, su aplicación todavía acumula millones de descargas y sigue teniendo jugadores activos. Simplemente dejó de ser ese fenómeno cultural masivo que dominó internet en aquellos años. Que sí, igual me pasa a mí también. Amigo, yo a Akinator lo recuerdo por nostalgia, así, por el momento, por verlo al Germán, al Fernanfloo, por ejemplo, verlo jugar a la Akinator. Dejó de ser ese fenómeno cultural masivo que dominó internet en aquellos años. Pero aún así, estoy seguro de que muchos de vosotros recordaréis perfectamente la primera vez que jugasteis. Ese momento en el que una página web parecía capaz de leer vuestra mente. Y quizá ahí estaba la verdadera magia de Akinator. No en lo avanzado que era el algoritmo, sino lo sorprendente que resultaba en una época en la que todo esto era nuevo para nosotros. Porque hoy en día convivimos con inteligencias artificiales capaces de escribir textos, generar imágenes o mantener conversaciones completas. Pero hubo un tiempo en el que un genio vestido de azul que adivinaba personajes ya nos parece algo increíble. Pero bueno, como siempre os digo, esa es mi opinión. Besitos. No digas eso, Akinator. Para mí Akinator siempre estará en mi corazón. Es mi turno de probar Akinator. A ver si encuentra a mi perro, a mis gatos y a... No sé, ahí se me ocurrirá algo. A mi videazo de la polilla. Ya me suscribo y su respectivo like por tremendo videazo. Lo único que sé es que Akinator siempre estará en mi corazón. Gracias por todo, Akinator, y perdón por tan poco. Yo no dejaré que te olvides, muchacho.